amigos, estamos con Fernanda Boidi, Jaime Jaffe, Romeo Pérez y Eduardo Botinelli. ¿Cómo están analizando ustedes el funcionamiento del oficialismo en estos 3 meses y medio que lleva el gobierno de Tabaré Vázquez? En particular, ¿cómo observan la relación entre el Poder Ejecutivo, el partido Frente Amplio y la bancada del Frente Amplio en el Parlamento? Hemos charlado en realidad de este tema en distintas mesas en las últimas semanas a raíz de algunos episodios muy sonados. Por mencionar uno, el Antel Arena. Pero me interesa tener con ustedes una visión un poco más panorámica. Fernanda. Bueno, es una dinámica de relacionamiento compleja, y así lo advertíamos incluso desde antes de que se pusiera en práctica, previo a la elección. Y me parece que advertíamos hasta ahora con cierto grado de éxito en la predicción que iba a ser complejo y ríspido, porque teníamos un presidente con un estilo de mandato muy ejecutivo, mucho menos discursivo y mucho más ejecutivo que el presidente anterior, pero teníamos a Mujica como jefe de la bancada mayoritaria del oficialismo en el Parlamento, con intenciones, matices y estilos diferentes y prioridades diferentes. Entonces cabía esperar rispideces, incluso confrontación. Y me parece que en ese contexto el estilo de Tabaré Vázquez ha sido el de pegar primero para pegar 2 veces, ¿sí? Y ha presentado iniciativas que han caído por sorpresa incluso a sus colaboradores más cercanos o a los grupos que son más afines. La de Antel Arena es una más de estas, ¿no? El anuncio sorpresivo de la suspensión o cancelación o impas, o como quiera que se lo llame o interprete según los ojos de quien lo vea, de las obras de Antel Arena, cuando días antes del anuncio Carolina Cose había estado en la obra con los medios publicitando y informando de cómo venían los avances, aparentemente sin tener ninguna pista de que esto iba a suceder. Ahora hay una marcha atrás. Algunos lo titulan como un traspié para Vázquez. Yo creo que es un éxito para Vázquez. Creo que le sirvió para marcar la cancha una vez más. ¿Ah, sí? Sí. Sí, dio marcha atrás respecto de que la definición no era... La suspensión no era definitiva. Uh-huh. Pero ganó respecto de desde dónde van a venir los recursos, y ganó respecto desde el mensaje es: el Ejecutivo va a ser muy prudente en el manejo de las cuentas y vamos a cortar lo que sea necesario cortar. ¿Los demás han visto así este episodio o ven de qué forma el funcionamiento del oficialismo en su conjunto? Del Ejecutivo, o sea, hay distintas patas, ¿no? El Ejecutivo funcionando, el Ejecutivo con el Legislativo, el Ejecutivo con la fuerza política, con el partido. Ahí a mí me ha sorprendido estos proyectos que ha presentado Vázquez sin consulta. Parece más como de la realidad 2005 que la realidad 2015, o sea, cuando Vázquez tenía el sartén por el mango, digamos, ¿no? Donde él decidía, y que le cambió bastante, o sea, él presentaba un proyecto y se lo votaban, ahora cambió, y eso creo que no lo calibró de la mejor manera, en el sentido de que justamente después se quejó de la lentitud, y la lentitud tiene que ver con que ahora la mayoría del Frente Amplio no le va a votar lo que proponga. Sin embargo, ha dado varios pasos de ese tipo, ¿no? Sí. Porque recién citábamos el tema Antel Arena, pero antes, por ejemplo, estuvo el proyecto de ley de reforma del Fondes. Claro, bueno, es que eso es otra cosa que no sé si es tan positivo, digamos, esto del Antel Arena, en el sentido de que no es la primera vez que hace una jugada y tiene que volver para atrás. Porque lo hizo con la ley de la marihuana, ¿no? Donde el primer anuncio era que quedaba congelado, y enseguida se dijo no queda congelado, sino que se va a preparar ¿no? Pero en los hechos está congelado. Bueno, claro, pero el Fondes fue otra discusión, la ley de medios es otra discusión que quedó trancada, bueno, esto del Antel Arena, el tema de la regasificadora, o sea, hay un montón de elementos. Bueno, el puerto de aguas profundas, hay que ver qué pasa, o sea, un montón de proyectos que iniciaron el gobierno de Mujica que vuelven hacia atrás, que da un paso firme hacia
un lugar y después da un pasito corto hacia atrás. Quizás es una ganancia, digamos, ese paso largo para volver atrás, pero sí muestra menos fortaleza o menos coherencia de lo que se esperaba en un gobierno de Vázquez, incluso la ejecutividad que se esperaba. Ahora, de algún modo, Fernanda lo que señalaba es, el dato de que iba a haber pulseadas ya lo teníamos, Sí, sin duda. por la forma como está compuesta la bancada, etcétera. Capaz que con esta forma de proceder, con esa ejecutividad entre comillas, lo que Vázquez logra es que en relativos cortos plazos la solución termine siendo cercana a lo que él quiere, ¿no? Se da así efectivamente un tira y afloje, pero como se partió de un punto de vista firme, de un planteo firme, el resultado final se le acerca. No sé. Yo estoy básicamente de acuerdo, y me parece que así como nosotros observamos que la realidad política de este, digamos, en la relación parlamento-presidencia de este gobierno es distinta a la del 2005, y el poder efectivo de Vázquez de disciplinar su bancada no es el mismo. Porque el MPP tiene digamos, es un actor fundamental a la hora de que el proceso legislativo se oriente de acuerdo a la voluntad o no exactamente del poder ejecutivo o de la agenda que el presidente quiere marcar, y además Mujica como figura política es mucho más poderosa en términos reales de lo que era en el año 2005, y esto plantea, digamos, límites a la capacidad efectiva del presidente de marcar la agenda legislativa dentro de lo que digamos, dentro de lo que el marco legal le permite. Así como nosotros lo vemos, el presidente y sus asesores también lo ven. Entonces es lógico que se ensaye una estrategia de relacionamiento con el poder ejecutivo, legislativo, que tenga en cuenta esto y que digamos, quizás probablemente a esto aludía Fernanda en el inicio de su intervención, que el presidente tire más lejos, tire la plomada más lejos de lo que en realidad, de donde quiere que en principio quede, considerando que va a tener que necesariamente hay un espacio para el regateo y la negociación. Digamos, nosotros no somos tan listos como para que otros no estén viendo lo mismo desde la presidencia y entonces actúen en consecuencia, y me parece que esto es lo que estamos observando. Si me permitís, Emiliano, quiero decir que de todas maneras este tipo de comportamiento del presidente ya estuvo presente en la primera administración. Ajá. Y en varios proyectos, recordemos el más nombrado de todos, TLC con Estados Unidos, también el presidente tuvo un margen para ir a más y después replegarse cuando vio que la realidad no permitía conseguir todo lo que en principio pretendía. Solo que acá iba por el TLC y consiguió un TISA. Eso, y recordemos también cuando presentó aquel proyecto de reparación a las víctimas. TISA no, ¿cómo se llamaba? TISA es lo más nuevo, ahora no me acuerdo. El acuerdo de inversiones. Sí, no lo consiguió, ya estaba. Sí. Y luego también estuvo aquel proyecto de reparación para las víctimas de la subversión, del cual el presidente tuvo que dar marcha atrás porque se le reveló la mesa política del Frente Amplio. Solo que en este periodo esto está siendo mucho más frecuente y desde el comienzo. Sí, y hay otros casos en que en este periodo Vázquez ha tenido que retroceder, por lo menos hasta hoy, en lo que comprometió él mismo al inicio de esta administración. No me refiero a proyectos que vinieran de la administración Mujica. Recuerdo 3. Las pautas salariales, evidentemente, no se han mantenido, y eso principalmente por presiones del movimiento sindical. En segundo lugar, el negociar el acuerdo Mercosur-Unión Europea en la hipótesis de que es admisible las 2 velocidades, las llamadas 2 velocidades, eso ha sido convertido en la política inversa. Se negocia en bloque o no se avanza, o sea, en 3 meses o menos de 3 meses Uruguay cambió completamente esa pauta muy importante de política exterior. Y en tercer lugar, lo relativo al TISA, a las negociaciones, a la prosecución de las negociaciones en el TISA, donde la posición del Ejecutivo es cada vez más restrictiva y más abierta a la incertidumbre. El tema es si este modo de proceder, si es un modo de proceder,
deliberado, digo, si no es producto sencillamente del juego de presiones de unos y otros. Si este modo de proceder, vamos a situarnos en la hipótesis más favorable para la eficacia del Poder Ejecutivo, que no es nuevo, ocurrió en el periodo anterior, consiste en efectivamente tirar la plomada más lejos de donde presuntamente están los peces a pescar. O sea, si Vázquez se fija y se compromete en una primera instancia con metas muy ambiciosas para lograr menos, pero para lograr lo suficiente, o si no es tan ambicioso en la fijación de las primeras metas y lo que consigue es menos del mínimo que debería conseguir. Yo creo que en materia de finanzas públicas, de política fiscal y presupuestaria, los compromisos de Tabaré Vázquez y de su ministro de Economía, Danilo Astori, eran el mínimo, al inicio de la administración, eran el mínimo que podía permitir esperar una reducción gradual del déficit fiscal y un equilibrio que no muestran algunas empresas públicas de enorme gravitación. Entonces, si aquello era lo mínimo y hoy el Ejecutivo aspira a menos de lo que proclamaba, el Ejecutivo está en problemas. Sencillamente le va a tener que pagar precios por las circunstancias, ya no con sus interlocutores del Frente Amplio. Mientras tanto, a la oposición, estas pulseadas internas dentro del oficialismo la colocan en un lugar incómodo, ¿no? La dejan afuera del debate. Sí, eso. Y la queja aparece permanentemente. ¿Qué es eso? Resulta que Frente Amplio es gobierno y oposición al mismo tiempo, ¿no? Ahora, queja, que no hay derecho a quejarse porque, no es ilegítimo que eso pase. Y aparte, no se le puede reprochar al adversario actuar según su propia conveniencia. Lo que hay que conseguir, desde el ángulo de los intereses de la oposición, sobre todo pienso yo del principal actor de la oposición, que sería el Partido Nacional, lo que hay que conseguir es una contraestrategia, es una pauta de conducta que no dependa de que el Frente Amplio le haga el juego al Partido Nacional. Sí, y en eso creo que, Romeo, no sé si coincidís, pero hay falta de aprendizaje, porque ya van 10 años de gobierno frente amplista y la oposición está en la misma situación desde el año 2005. O sea, no logra, el principal partido de la oposición, vamos a ponerlo en esos términos, no logra formular una estrategia que le permita ganar protagonismo en un espacio político donde la interna del frente en general la deja fuera. Dice Juan, uno de nuestros oyentes, la naturaleza y la historia del Frente Amplio consiste en comulgar sus contradicciones. Esa es su fortaleza. ¿Cuál es la sorpresa? No es que haya una sorpresa con respecto a la diversidad que hay dentro del Frente Amplio. Eso es constitutivo del Frente Amplio. O sea, se crea a partir de distintas corrientes. Lo novedoso, digamos, es que sea tan público las diferencias o que no se diriman internamente antes de plantear un proyecto. Porque esto, volviendo un poquito para atrás, está bien, esa cuestión de que Vázquez ya lo hizo en el otro gobierno, es verdad. Pero fueron casos puntuales y muy importantes. Ahora, en pocos meses tenemos un montón de temas y esto lleva un desgaste interno, ¿no? O sea, va a llevar necesariamente, y todavía no se entró a discutir lo central, que es la reforma educativa. Sí, ¿Qué va a pasar en un tema que es bien de fondo y que hay visiones muy contrarias dentro del propio Frente Amplio hacia dónde va el tema de la educación? Me parece que también es verdad que esto de si efectivamente es así como lo estamos leyendo, de que tirar la plomada un poco más lejos es una estrategia que no es del todo sostenible en el largo plazo, porque así como lo estamos advirtiendo nosotros, lo están advirtiendo también todos los demás. Pero sí es verdad que este es año de presupuesto y me parece que en ese sentido el presidente Vázquez ha sido enfático en marcar cuál va a ser la posición del Ejecutivo y que por ese lado vienen muchas de las señales que ha estado enviando. Sí, pero yo quiero ver cuál va a ser efectivamente la posición del Ejecutivo, no lo que se ha anunciado. Ajá.
Pero incluso en ese terreno yo creo que el tema del horizonte de la negociación presupuestal, donde la disciplina de la bancada oficialista es clave, y la capacidad de lograr un acuerdo dentro de la bancada del Frente Amplio es muy importante. Esto es consistente con el análisis que estábamos planteando anteriormente, porque si el presidente se guarda en la manga algunas cartas, como por ejemplo, bueno, capaz que te habilito delante de la arena, esas cartas son decisivas para poder facilitar, digamos, el acuerdo de la negociación presupuestal dentro del Frente Amplio. No sé si se entiende lo que estoy planteando. Pero de algún modo se complementa con una pregunta que dejo para otra mesa. ¿Llegará algún momento en el que el vasquismo no logre acordar con el mujiquismo? Y estoy simplificando, ya sé que no son dos corrientes así homogéneas, etcétera, pero llegará un momento en que no se logre ese acuerdo y el vasquismo vaya en busca de votos de algún sector de la oposición para sacar adelante una de sus iniciativas. Hasta ahora no ha pasado, hasta ahora no ha ocurrido. Hasta ahora no ha ocurrido. Yo creo que un presidente, o sea, el jefe del Ejecutivo, siempre tiene que guardarse y hacer saber que se guarda esa carta. Ahora, lo que pasa es que el Frente Amplio ha execrado esa posibilidad y no creo que Vázquez se anime a legitimarla. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511. Costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. Varios oyentes me ayudan con ese bache de la memoria que tuve hace unos minutos. Cuando Jaime hablaba de que el gobierno de Vázquez, el primer gobierno de Vázquez, fue por un TLC con Estados Unidos y no lo consiguió. Yo dije, sí, bueno, pero consiguió un TISA. No consiguió un TISA, consiguió un TIFA. El TIFA. Era tan parecido. TIFA, una sigla que en inglés quiere decir Acuerdo Marco en Comercio e Inversiones.